una mesa redonda con 3 de los presidentes que fueron los protagonistas que han sido los protagonistas precisamente de esta historia reciente del Consejo Regulador. Así que, aunque no hace falta que los presente, pues ya ven ustedes que tengo en la mesa a don José Luis García Ruiz, catedrático de Derecho Constitucional y fue presidente del Consejo Regulador entre julio del año 1997 y julio del año 2003. Don Jorge Pascual Hernández, que lo sustituyó, ingeniero químico, desde julio del año 2003 hasta septiembre de 2010, y don Beltrán Domecq Williams, licenciado en Ciencias Químicas, que es el actual presidente y que ostenta este puesto desde julio del año 2012. Todos ellos personas que, además de compartir el hecho de haber sido presidente, pues también comparten una amplísima experiencia en el sector del vino de Jerez, con dilatadas carreras profesionales, y tengo que decir desde la atalaya privilegiada de haber sido el director general de estos 3 presidentes, pues 3 personas que desde luego han dejado una impronta indeleble en esta institución, cada uno con sus peculiaridades, porque evidentemente cada uno de ellos pues viene de unos ámbitos profesionales, todos en el sector de Jerez, pero quizá con una especialización profesional más, cada uno en un ámbito distinto. La impresión mía, desde luego, es que el Consejo ha ido teniendo, con alguna que otra excepción, pero ha ido teniendo el presidente que le convenía a esta institución en cada una de las circunstancias que ha ido viviendo. Así que de eso hablaremos un poco en esta mesa redonda. Yo empezaría con una pregunta que es una pregunta doble y una pregunta también en el ámbito personal y que le dirigiría a las 3 personas que me acompañan. Y esa pregunta es, bueno, ¿qué significó para cada uno de ustedes, y sobre todo en el ámbito personal, el nombramiento de presidente? Y digo que es una pregunta doble porque primero me gustaría saber qué sensación les dejó en el cuerpo eso de que un día alguien se dirigiera a usted y le dijera, pues hemos pensado en usted para la presidencia del Consejo Regulador. Y luego también una segunda parte que sería, bueno, ¿y qué percepción tenían ustedes desde fuera del puesto de presidente del Consejo Regulador, y si esa percepción se correspondía con lo que luego resultó ser la realidad? Yo fui durante bastantes años presidente de Fede Jerez, de la Federación de los Bodegueros, y había cesado en la presidencia de Fede Jerez hacia el año 96, si no recuerdo mal, y me volví a mi cátedra a disfrutar de una situación de la que yo no había gozado nunca en mi vida, que era la dedicación exclusiva en la universidad, que es una vida muy relajada y es una vida intelectualmente gratificante. No lo hice inocentemente, lo hice pensando que todavía era suficientemente joven como para adquirir alguna notoriedad dentro de mi área de conocimiento y poder hacer otra carrera distinta a la bodeguera. Es decir, pues no sé, a lo mejor si destacaba mucho por algún libro, algunos artículos, pues alguien pensaría de mí para tal organismo, tal otro, etcétera, etcétera. Y la verdad es que cuando tenía todo ese proyecto en marcha, ocurrió en el marco que, de una forma relativamente, tengo que modular los adjetivos, diríamos que peculiar, se produjo la no reelección del anterior presidente, que era Rafael Coloma. Rafael Coloma, me perdonéis que me extienda, pero es que esto en parte de la ponencia que me queda por exponer de estos años, ¿verdad? Entonces Rafael Coloma vive todavía. Por cierto, que es de notar que también aquí falta Antonio Fernández, que fue un presidente muy efímero y explicado por razones sui generis, pero si juntamos a Rafael Coloma ya no hay más presidentes vivos. O sea Vázquez Rosso. Bueno, pero Vázquez Rosso nunca fue presidente efectivo. Pero en fin, entonces Rafael Coloma era un técnico comercial del Estado, es decir, un alto funcionario que había sido contratado por los exportadores y, en definitiva, también por mí, como, vamos, quiero decir, en un cierto momento, o si no en cierto momento, sino por mí como presidente de Fede Jerez y por Juan Luis Bretón como su gerente, para que se ocupase en Bruselas de los temas del British Sherry.
el British Sherry había quedado en una situación peculiar en el marco... ¿Me puedo extender un poco? Había quedado en una situación peculiar en el marco de Jerez porque aquí en Jerez se celebró mucho la famosa sentencia inglesa del juez Cross, que decía que había sido ganada por Jerez. Y efectivamente fue ganada por Jerez, pero fue una victoria de estas muy agridulce, porque lo que el juez Cross hizo fue una sentencia salomónica. Dijo que Jerez tendría la exclusividad del término sherry, pero que el término sherry acompañado de algún localizador geográfico, en tanto en cuanto pudieran demostrar su persistencia de uso a lo largo del tiempo, quedaban igualmente autorizados. Por lo tanto, lo que hizo la sentencia del juez Cross fue, sí, decir sherry solo los de Jerez, pero British Sherry sigue existiendo, Cyprus Sherry sigue existiendo, Australian Sherry sigue existiendo, etcétera, etcétera. Entonces, desde Jerez se pensó que como eso había sido inevitable aceptarlo en el Tratado de Adhesión a la Comunidad Europea, porque, y ahí en el libro verán ustedes en la pequeña historia que yo cuento, que a mí personalmente en la Moncloa me dijo Felipe González, no hemos tenido más remedio que aceptar el artículo 29, si no recuerdo mal, del Tratado de Adhesión. Y bueno, pues teníamos que convivir con eso, pero se ocurrió aquí a los cerebros pensantes de Jerez, que ha habido bastantes, y algunos de ellos notorios y otros más oscuros, más escondidos, que había que aprovechar cualquier momento dentro de ese mundo complejo de negociaciones europeas para alterar esa situación. Y entonces se puso a sueldo a un técnico comercial del Estado, a nuestro servicio en Bruselas, para trabajar eso en la doble faceta de lobby, es decir, de permanentemente presionar a las autoridades europeas y luego de estar al tanto y aprovechar cualquier recoveco negociador. Y ese recoveco negociador se presentó. Se presentó porque hubo un proceso de armonización fiscal, no entraré ahora en todos los detalles, que interesaba mucho a todas las partes y le interesaba también a Gran Bretaña. Y entonces se puso como condición de la aceptación a España de esa armonización fiscal el hecho de que se le pusiese un plazo de finalización, un plazo de término a la utilización en el mercado británico de la palabra Jerez con localizadores. Y por eso hubo un momento, cuando se dio ese paso y se produjo una renovación de la legislación europea, que pudimos cantar victoria en el sentido de que a una fecha determinada, que era me parece 10 años, o tú te acordarás mejor que yo, Luis Bretón, pues ya no se podría seguir utilizando, como ya no se utilizan hace ya muchos años. Es decir, era la victoria definitiva de aquello que había quedado como en el aire con la sentencia del juez Cross. Ya el consejo era un consejo electo, los vocales eran cada uno pues, de su padre y de su madre, aunque representaban a las organizaciones profesionales, y naturalmente el consejo en ese momento, que quiero recordar que es el momento en el cual Jerez está ya viviendo absolutamente la crisis, los desajustes estructurales tremendos que hemos tenido y que habían obligado o estaban obligando en esa misma fase, cuando muere Antonio Barbadillo, nosotros estamos en los prolegómenos del famoso plan de reconversión que le dio un tijeretazo a las estructuras de manera que durante unos años pudimos estar en una relativa calma. Pero naturalmente todas estas cosas no ocurrían gratuitamente, sino que todas estas cosas ocurrían después de unas tremendas negociaciones y, por qué no decirlo también, tremendos enfrentamientos entre las organizaciones profesionales del marco. Primero, el reconocimiento a los servicios prestados por el tema de la desaparición definitiva del British Sherry, luego era una persona funcionario, alto funcionario, técnico comercial del Estado, luego tenía experiencia en denominaciones de origen, porque cuando estuvo destinado en el País Vasco había sido vicepresidente del Consejo de Rioja durante muchos años, es decir, era una persona que digamos, tal. Pero naturalmente eso se consiguió con el pacto con Asaja y con la negativa del resto del sector viñista y con la negativa también de algunas pequeñas bodegas que estaban agrupadas entonces en una asociación profesional llamada PYME. Bueno, como quiera que sea, Rafael Colomá tuvo su mandato, su primer y único mandato, y lo debió hacer bien en relación con el marco en su conjunto, porque cuando tocó su reelección o su relevo,
los más encarnizados defensores de Rafael Coloma fueron precisamente aquellas organizaciones profesionales que se habían negado a votarlo en la primera elección o en su elección como presidente. Propone el relevo en la presidencia del Consejo Regulador. Bueno, ya habéis visto mi antecesor, el listón donde lo había puesto y donde lo ha puesto hoy, y me acuerdo que Luis dio una disertación sobre los VOS y los VOR, que dije, madre mía, yo no llego a este listón, pero vamos, ni poniéndome de puntillas, ¿no? Pero bueno, me siguió insistiendo, en este caso era Francisco Valencia, en el tema. Me puso claramente lo que había dicho César en su introducción, que bueno, que los presidentes de este sector los iba poniendo en función de los avatares que había que ir salvando en cada uno de los periodos. Luis acababa de acabar el tema de la ley del vino, fue una lucha, ¿no? Una pelea auténtica, la ley del vino. Tocaba quizá una fase bueno, en aquellos tiempos se hablaba de racionalización, de cambio de estructura, de apertura de la institución hacia la sociedad, potenciar un poquito más la promoción, una serie de facetas, adaptar el reglamento a la nueva normativa europea, y bueno, pues ahí me vi, acepté. Yo había sido miembro de la ejecutiva cuando Luis era presidente de FEDEGEREZ, por tanto sectorialmente conocía y había trabajado mucho con Juan Luis Bretón en muchísimas comisiones. Había sido vocal, curiosamente había sido vocal de Viñas, cuando aquella época, ¿te acuerdas, Cristóbal?, en que la parte de FEDEGEREZ pues tenía vocales. Bueno, pues yo estaba en la parte de Viñas, también estuve de vocal en la parte de bodega, por tanto sectorialmente sí me consideraba un poquito más, digamos, preparado, y en ese sentido pues me animé y me lancé en el tema. Me tocó pues ponerme como estoy hoy, además sin prácticamente preparación, y bueno, pues ha sido el correr trepidante de 7 años muy intensos, en los cuales pues me pasó lo mismo que a Rafael Coloma, o sea que aunque no quieras, los callos terminamos pisándolos algunas veces, y bueno, pues pasa uno de ser nombrado por unanimidad, a en un momento determinado pues ver que bueno, pues ya no te quieren tanto todos en un momento determinado, pero bueno, es una gran experiencia personal. Te das cuenta que todo lo que es fácil de ver desde fuera y criticar lo mal que lo hace siempre el Consejo en todas las cosas, pues cuando te toca de alguna forma estar dentro de la institución, ves que las cosas no son tan fáciles, que buscar el consenso en este sector, pues aunque se consigue al final, pero cuesta muchos esfuerzos, y bueno, pues en el tiempo pues se va consiguiendo. Creo que, como decía Luis, es un sector muy caballero, y en ese sentido pues sigue viendo cuál es el que tiene que seguir de alguna forma presidiendo esta institución. Quería empezar dándote la enhorabuena a ti, César, por lo que es este libro, porque sé que es un trabajo personal, aparte de todos los que participan en ello, que es espectacular, pero que me he leído en los últimos días, y sobre todo me he leído el apartado de Luis, que es, bueno, son 100 y pico páginas, en que te explican lo que es la vida del Consejo Regulador. De verdad, es la primera historia que tenemos completa sobre el Consejo Regulador. A mí me parece espectacular lo que nos explica Luis. Y evidentemente mi vida el Consejo Regulador no tiene que ver con la vida de estos dos señores batalladores y con una vida verdaderamente intensa en lo que es la negociación con todos los aspectos que hay aquí. Debo decir, como antecedente, que yo llevaba 40 años trabajando en la empresa de vino de Jerez. Soy químico, soy enólogo, y mi vida ha sido puramente la producción de vino y brandy de Jerez, y vinagre, naturalmente. Entonces, pues a mí me ofrecieron el puesto, también el presidente de FEDEGEREZ, y bueno, yo tenía que pasar por una operación de cadera, y
dije al presidente que, bueno, que esperaba, que le iba a contestar, que evidentemente pues, para mí es un honor tremendo el ser presidente del Consejo Regulador. Me parece después de una vida dedicada a los vinos de Jerez, me parece un colofón verdaderamente fantástico. Había trabajado el tema de los reglamentos, del brandy, del vino, pero la vida cotidiana en esta organización no la había vivido en absoluto. No era parte del pleno. Con lo cual, pues, la verdad es que yo creo que he tenido la vida bastante fácil, aparte de que al entrar al Consejo Regulador me encontré con una organización magnífica dirigida por César, que ya estaba perfectamente organizada, no había excedente de personas y todas estas cosas que se habían cumplido anteriormente. Y evidentemente, pues yo la verdad es que lo he pasado bien, he tenido mis problemas, el Consejo Regulador tiene siempre conflictos que están permanentemente en la prensa, y entonces lo primero que hago cuando yo llego muy temprano al Consejo Regulador, llego siempre a las 8:10, me da tiempo a revisar el diario, a ver qué es lo que, dónde aparezco, en qué fotografía, y todos los días hay una fotografía en que, bueno, entonces te enteras qué es lo que estás haciendo o qué es lo que vas a hacer. Verdaderamente me parece impresionante. Pero bueno, entonces, como bien define el último párrafo Luis, de lo que es la vida del Consejo Regulador, pues ha cambiado bastante. Y él define esto diciendo, bueno, pues la vida es ahora un poco más de maridajes, de degustaciones, Sherry Week, formadores homologados, catas comentadas, Sherry Fest, el misterio del palo cortado. Y termina y dice, mucho glamour. Pues eso es lo que me ha tocado vivir aquí, realmente. Aparte de otras cosas, ¿no?, que prefiero no mencionar, pero mucho glamour. Y bueno, pues me parece muy bien. Ojalá las bodegas también nos acompañaran en todo este glamour que tenemos por el mundo. Bueno, la verdad es que yo entré en el Consejo Regulador en una situación en que, bueno, excedentes no había una situación de equilibrio, de oferta y demanda. Hombre, desafortunadamente había una pequeña caída de consumo, que ahora parece ser que se está recuperando a nivel España y en Inglaterra. Y conflictos, pues los hay, los de siempre, no sé, fino manzanilla, bag-in-box, total, una cosa que sale todos los días. Y temas pendientes, pues temas pendientes hay muchos que tenemos que resolver, como temas de pliego de condiciones, reglamentos, etcétera, etcétera. Pero bueno, la verdad es que vivo una vida bastante agradable, gracias a una buena organización y con los problemas normales que existen. Pero vamos, que debo decir que doy la enhorabuena a mis dos predecesores porque su vida sé que no fue nada agradable. Sí está claro que el pasado reciente, que es el que estamos un poco cubriendo en este coloquio, el papel del Consejo, las funciones del Consejo han variado de forma notable. Quizás no, algunas de ellas menos, pero desde luego el contexto legislativo ha cambiado. En fin, temas como la propia entrada de la democracia, el estado de las autonomías, la incorporación a la Unión Europea, todo eso nos pilla con una legislación del año 70, con el estatuto del año 70. Y ese estatuto obsoleto, bueno, luego se cambia en el año 2003 y no precisamente en la línea que a nosotros nos habría gustado. ¿Podrías describir brevemente un poco los cambios del contexto legislativo y cómo han influenciado brevemente? Pero lo que no era incompatible con la Constitución, ni lo fue durante mucho tiempo, era lo que el Estatuto del Vino del año 70 había recogido como figura de los consejos reguladores, que no hizo más que continuar exactamente la filosofía que estaba ya en el Estatuto del Vino de la Segunda República, cuando crea, que es un gran invento técnico-jurídico español, la figura de los consejos reguladores. Y los consejos reguladores se organizan
aunque todavía en esas fechas de la República no se maneja la fraseología jurídica precisa, pero con lo que luego, mucho más tarde, los administrativistas y el Tribunal Supremo va a decir es una corporación de derecho público que ejerce funciones, algunas administrativas y públicas. ¿Qué es una corporación de derecho público? Es, en palabras del Tribunal Supremo, una asociación, una corporación de base privada, pero que al estar creada por la ley es de derecho público, y en el caso concreto de los consejos reguladores, a esa corporación de derecho público se les dan algunas funciones públicas y administrativas. Con lo cual, el invento tenía mucho sentido. Era, por un lado, moverte en toda la facilidad de maniobra del derecho privado, una facilidad de maniobra cuya adscripción no era libre, porque si tú querías jugar al juego del Jerez tenías que, por eso es una corporación de derecho público creada por la ley, meterte en el Consejo. Pero una vez que te metías, todo jugaba en la esfera privada, salvo en aquellas funciones públicas que se le daban al Consejo porque se creía necesario tenerlas. Entonces, esa mezcla del derecho privado y del derecho público en unas funciones era una mezcla con mucha razón de ser desde el punto de vista, digamos, de la organización de una denominación de origen. De hecho, la forma organizativa de las denominaciones de origen en España en la Segunda República fue un gran invento que luego algunos otros países con otra denominación siguieron. Y eso no lo cambió el Estatuto del Vino del año 1970 y eso no estaba afectado por la Constitución. Por la Constitución podía estar afectada algunos artículos del reglamento y sobre todo las consecuencias que de eso derivaban. Me explico en 2 palabras muy telegráficamente. Vamos a ver. El Consejo interesaba mucho a la profesión porque en su faceta pública podía hacer obligatorios sus acuerdos. Y en su faceta pública podía tener una labor de investigación y de control de la denominación. No hay que olvidar que aquí se crea el servicio de veedores con guardias civiles y son oficiales de la Guardia Civil los que llevan la jefatura del servicio de veedores y todos ellos son guardias civiles en excedencia, porque se trata de poner orden en una denominación muy importante para España en aquella fecha que generaba un montón de divisas en relación con el total del Estado y que había que tenerla controlada y no permitir el fraude. Y entonces, desde el punto de vista sectorial, la gente, digamos, más seria o menos propicia al fraude, bueno, ¿esto qué es? Ah, no, es que oía como ahí, no sabía si era el micrófono. La gente, bueno, pues el ejercicio de funciones públicas establecía un cierto orden, una cierta disciplina y demás. Lo que pasa que como todo en la vida, ¿y ahora? Ahora son 2 pies. Ahora es otro. Vale. Como todo en la vida, cuando ocurre eso, no solemos pasar de listos. Y entonces, dado que el Consejo tiene una faceta pública con potestad coercitiva, vamos a utilizar el Consejo para bastantes más cosas de las que podrían ser razonables. Hasta el punto, fíjese usted lo que ha cambiado la cosa luego, cuando aquí aparecieron 20 y tantos años más tarde los de la Comisión Nacional de la Competencia, pero en el año 59 el Marco de Jerez obtiene del Ministerio de Agricultura una modificación del reglamento vigente que es del 41, ¿y qué se creen ustedes que se le atribuye al Consejo dentro de sus funciones públicas? La capacidad de fijar precios de venta, por ejemplo. Entonces, bueno, esa mezcla de lo privado y lo público, esa posibilidad de actuar con flexibilidad y al mismo tiempo de convertir en coercitivos sus acuerdos, pues es algo que da juego durante mucho tiempo. Pero lo que pasa es que algunas de estas cosas empiezan a ser ostensiblemente ilegales porque los tiempos van cambiando, ¿no es verdad? Me salto 20 y tantos años. ¿Y ahora qué pasa? Pues pasa lo siguiente. Pasan 2 cosas. Que el Consejo es incapaz de reformar su reglamento desde el año 77 al año 87 y al año 97 y al año 2007 porque el marco no se pone de acuerdo para reformar el reglamento. Anda eso.
porque es imposible acordar, porque aquí cada uno quiere su pequeño interés preservado y llevado al reglamento, y nada de juegos colectivos. Eso por un lado. Por otro lado, porque habíamos entrado ya en una dinámica donde la descentralización del Estado español produce que la autoridad administrativa más cercana a nosotros es la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía y su Consejería de Agricultura. Y como ha pasado en el Estado autonómico, estos políticos de nueva hornada crean una nueva administración. Esta administración a veces tiene aspectos muy discutibles, pero en definitiva quieren que sepamos y quieren que todo el mundo se dé cuenta de que ahora los que mandan son ellos, y que por lo tanto tal. Y no les conviene mucho un organismo que va por libre, que es independiente, que tiene sus propios presupuestos, que firma tratados con gobiernos extranjeros, etcétera, etcétera, y tal. Pero al mismo tiempo resulta que aquella parte de las funciones públicas que más interesaban a algunos protagonistas del marco, fijación de precios, contingentación de salida, cupo de ventas ligado a esto, o compras obligatorias, todo esto, pues resulta que se va viendo, oye, que hemos entrado en la Unión Europea, que aquí han cambiado las reglas de juego y que este tinglao no es sostenible. Un órgano que tutela la denominación bajo el superior criterio de la Junta de Andalucía, que defiende la misma frente a la usurpación, que se ocupa de la promoción y que luego, a través de una cosa híbrida que se ha creado sobre pretexto de la independencia y tal, pues certifica, es un órgano de certificación. Es decir, en el signo de los tiempos en que vivimos, es un órgano que garantiza lo que hoy esa nomenclatura nueva, moderna, dice la trazabilidad, la trazabilidad. Pero es un órgano distinto, un órgano distinto y probablemente, tengo que decir, que lo conveniente a los tiempos que corren. Es decir, porque probablemente en los tiempos que corren, algunas de aquellas potestades administrativas, no desde luego aquellas que se malutilizaban, vamos, que eran demasiado, sino las normales, a lo mejor hoy no serían de recibo. Yo no dejo de comprenderlo. Y desde ese punto de vista, pues por eso yo me atrevía con cierta ironía al final de mi ponencia a decir, hombre, hemos pasado... Es verdad que existen algunos problemas, es verdad que tenemos el tema del backing box, no sé cuánto y tal, pero afortunadamente también por las circunstancias externas que han hecho que el marco se cuadre, al final lo cuadró el mercado, en los años aquellos últimos de Jorge, que las pasó canutas, según tengo entendido viendo yo con la ponencia de las actas, pues hombre, ahora pues no es que sea más placentero, es que, aunque esto es un juego de palabras, es que ser presidente del Consejo es menos torturador, porque no estás sometido permanentemente a unos enfrentamientos que tú tienes que con muy pocos poderes intentar apaciguar, sino que ahora es, digamos, bueno, pues el órgano que escenifica de la manera más grandiosa posible lo que es una denominación tan importante como esta. Y por eso yo digo, y no me duele en prendas, que aunque sea por casualidad, se ha ido sabiendo escoger en cada momento el presidente, porque estarán ustedes de acuerdo conmigo del pedazo de representación que a esos efectos supone una persona como Beltrán en estos momentos, nacional e internacionalmente. Por lo tanto, ese papel que es el que ahora le corresponde y que, por ejemplo, yo no hubiera sabido hacer jamás, pues viene como anillo al dedo. Magnífico. Lo primero que tuve que enterarme era realmente porque era la bandera de lucha que había dejado Luis y el testigo que cogíamos, me acuerdo perfectamente. Y luego también, como decía Luis, estaba la Federación Española del Vino defendiendo unas teorías donde nos acusaba de querer ser juez y parte, por simplificar y que todo el mundo lo entienda, que realmente era pues pura demagogia, ¿no? Pero sí es verdad que había un movimiento de normalización donde quisiéramos o no, lo que era la gestión y lo que era el control y la inspección se estaban separando, y donde la normativa ya estaba implantada. AENOR también se estaba moviendo mucho, una asociación que se había creado en España para la normalización, y que bueno, pues veía en un momento determinado una gran oportunidad para bueno, pues ir extendiendo todas las empresas que estaban asociadas allí.
y que bueno, ya lo conocíamos todas las empresas o todas las bodegas, porque habíamos ido certificándonos en los sistemas de calidad, los sistemas de gestión, los sistemas medioambientales, pero sí es verdad que en un momento determinado al Consejo Regulador también le tocaba hacer crear esa figura. Era difícil porque bueno, seguíamos arrastrando, como también comentaba Luis, que todavía seguían existiendo algunos guardias civiles todavía aquí en el Consejo Regulador, y bueno, esa mentalidad también nos estaba costando. Por tanto, esa formación interna aquí fue difícil, y luego también en un momento determinado también que las bodegas se sintieran de alguna forma que antes había determinadas cosas que es verdad que porque el ámbito de actuación del Consejo no lo permitía, se podían de alguna forma solucionar internamente, y que llegaba una normativa donde era independiente y por tanto las dos cosas eran completamente diferentes. Bueno, yo creo que la gente estaba abierta a la formación, y en ese sentido creo que la labor que hizo el Consejo Regulador fue lo suficientemente práctica como para vivir la realidad que estamos viviendo hoy en día. Si ahora mismo el Consejo tuviera la misma naturaleza jurídica que tenía antes, después del acuerdo del Consejo tomado y el auto del Tribunal Superior de Justicia, ya estarían recogidos todos los backing box, aquí, por el cuerpo de veedores del Consejo. Ahora dependerá de si la Junta lo atiende o sigue el cachondeo. Venga, adelante. Tenemos la capacidad de denuncia, tenemos la capacidad de ir a vigilar y procurar que las cosas no se hagan, pero no tenemos capacidad sancionadora y por tanto no podemos abrir expedientes. Pero bueno, hacemos otras cosas, ¿verdad, Beltrán? Hacemos otras cosas, y yo recuerdo que mi predecesor en la Secretaría General, cuando entré aquí en el año 2000, para el que me gustaría tener también un cariñoso recuerdo, Fernando García Delgado, una de las cosas que me dijo: en la promoción no te metas. Los temas de promoción, eso las bodegas, eso nosotros, que ya empezaba, empezó a haber un canon, ¿te acuerdas, Luis?, en el que empezaba ya a haber algunas actividades de promoción genérica, pero no le gustaba nada, a mi antecesor no le gustaba nada eso porque no eran cosas para el Consejo. Sin embargo, hoy en día, desde luego, como yo creo que ha quedado expuesto y todo el mundo conoce, dedicamos una buena parte de nuestros recursos y desde luego una parte muy importante de nuestro tiempo y una parte importantísima del tiempo del presidente actual a la divulgación, a la educación, a la promoción. La última pregunta que le haría yo a los componentes de la mesa, por no alargar excesivamente... No, la última, a uno de los componentes de la mesa, tiene que ver con la promoción, y le preguntaría a don Beltrán Domé ¿cuál cree que es el papel de la promoción genérica? Porque siempre la promoción que hacemos del Consejo tiene que insertarse dentro de un esfuerzo mayor realmente y protagonizado por las propias marcas, ¿no? Ahí, bueno, ¿cómo piensas que realmente debe incardinarse la actividad que hace el Consejo con la que hacen las propias bodegas? A mí me parece impresionante, o sea, quiero decirte, desde el punto de vista de todos los participantes. Primero, tenemos la labor de tenerle que sacar a todas las bodegas un canon por botella, que es lo que nos vamos a gastar en la publicidad y la promoción del vino de Jerez. Una labor verdaderamente importante que tenemos que trabajar muchísimo. Y después, naturalmente, repartirlo de acuerdo con las bodegas, a ver dónde vamos a repartir todas esas cantidades, todo ese dinero y cómo lo vamos a gastar. La verdad es que es un trabajo verdaderamente importante. Todo esto de los Sherry Fests, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, como en España también, ¿no? Todas las catas que se realizan aquí. Hoy que he tenido una cata de invidentes, bueno, la verdad es que es un gusto hablar con esta gente que no ve y por lo tanto tienen que percibir los aromas y los sabores de nuestros vinos excelsos. Aparte de eso, naturalmente, toda esta promoción, a mí me parece, y sobre todo los últimos que hemos estado actuando, como son los de Copa Jerez, que me parece de los concursos más importantes que realizamos, que es el tema que es para lo que estamos promocionando el vino de Jerez, que el vino de Jerez se tiene que beber comiendo. Bueno, acabamos de hacerlo en Madrid, para España, y la verdad es que
es fantástico ver todos los vinos, porque son de distintas bodegas, no pueden repetirse bodegas, cómo estos señores chefs y sommeliers se someten a este examen para realizar estos maridajes con los vinos de Jerez. Quiero decir, no sé qué más quieres que te cuente sobre esto, pero que hacemos ingentes horas en hablar sobre el vino de Jerez, de cómo se produce, de cómo se debe consumir. Entre estos tres presidentes estamos hablando de 20 años, creo que son, ¿no? Prácticamente 20 años de la historia reciente del Consejo. En todo caso, lo que les recomiendo, por supuesto, es que lean los distintos capítulos, las distintas ponencias del libro que tienen en sus manos. Muchas gracias a los tres por vuestra participación. Y me van a permitir ya muy brevemente que como coordinador de las actas del Congreso pues tenga unas breves palabras. Primero, lógicamente, de agradecimiento. Lo que muchos de ustedes tienen ya en sus manos pues es el producto, las aportaciones de personas realmente preparadísimas en cada uno de los campos del saber en los que trabajan. Estamos hablando de 9 ponencias, de 15 comunicaciones, de 2 mesas redondas. Lógicamente, el primer agradecimiento tiene que ir hacia todas y cada una de las personas que han contribuido con su trabajo, con su investigación a estas actas. Personas que en el comité organizador del Congreso, concretamente a don José Manuel Aladro y don Alberto Ramos, me ayudaron en la organización efectiva del Congreso, y por supuesto también a los miembros del comité científico, a don Carmelo García Barroso, don José Luis García Ruiz, don Javier Maldonado Rosso, por supuesto, y don José Antonio López Sánchez. En otro ámbito distinto, me gustaría también agradecer la ayuda enorme del Departamento de Diseño e Imagen del Ayuntamiento de Jerez, concretamente don Fernando López, que fue el diseñador, el maquetador de estas actas, y también dentro de nuestro equipo de Belén Roldán, que ayudó en el diseño de la cubierta, y de Inmaculada Menacho, que con una paciencia infinita fue persiguiendo a todos los autores para, tener las correcciones a los textos, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, también mi agradecimiento a la Fundación Cajasol, que colaboró en el Congreso y específicamente en la publicación de las actas, y por supuesto a la UCA, sin cuya colaboración habría sido imposible también el Congreso. Esta obra está cariñosa y respetuosamente dedicada a la memoria de un amigo y de una persona muy conocida por todos ustedes, don Adrián Fatou, persona con la que en el año de conmemoración del 80 aniversario del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, estuvimos trabajando muy estrechamente. De hecho, él fue el comisario de la exposición que tuvimos en los claustros, titulada 80 años en defensa de lo nuestro, y la verdad es que hay un hueco en este acta, porque él estaba preparando una ponencia también, una comunicación, mejor dicho, sobre aspectos relacionados con aquel territorio que él más amaba, como era la fotografía. En todo caso, como digo, esta obra está dedicada a él. Bueno, en su momento dijimos que el Congreso no estaría completo, no estaría acabado hasta que no publicáramos las actas. Así que aquí están, O sea, con lo cual el Congreso ya ha terminado, y damos por tanto por finalizado el trabajo. Esperamos sinceramente que esta obra pues sirva como un peldaño más sobre el que se apoyen investigadores. Personalmente creo que a partir de ahora es una obra realmente indispensable para poder entender adecuadamente los últimos años de nuestra institución, de nuestra denominación de origen y desde luego del sector de los vinos de Jerez. Así que aprovechen, hoy estamos de oferta, normalmente vale 25 euros, hoy vale 20, y por supuesto este acto no puede terminar sin que nos tomemos una copa de vino de Jerez. Muchas gracias a todos.